la revocación de mandato, democracia, ejercicio democrático o una puerta a la reelección, como dicen los rivales del presidente de la República, doctor Eduardo, porque hoy veía, por cierto, algunos tweets de los anti-AMLOs que decían, no, que no hay que aprobar la revocación, como viene la ley, que porque va a ser otro derroche de recursos. Yo creo que, pues más allá de hablar de derroche de recursos, que si es una reelección anticipada, que si el marco jurídico no es el adecuado, que se tienen que hacer algunos cambios para que finalmente se pueda llevar a cabo, que no podría llevar a cabo en este gobierno, sino hasta el siguiente. Creo que, por lo menos como yo lo miro, es que es otro asunto netamente político y otra jugada política del presidente de la República, que sea como sea el resultado, va a terminar ganando el presidente. Es decir, si la consulta se lleva a cabo, me parece que la mayoría de los votantes decidirán que el presidente continúe su mandato. Si se llega a los 40 millones de votos o no, eso creo que es secundario. Lo importante sería, pues, que la gente que salga a votar, para ellos, desde luego, diga que sí continúa el presidente. Si la votación, la revocación se suspende, el presidente va perfectamente a poder salir a la palestra y decir, bueno, yo puse mi gobierno a los pies de ustedes y ustedes dijeron que no tomaron esa posibilidad que yo les estoy brindando. Y también, por otro lado, si no se lleva a cabo, pues creo que Morena estará un poco menos nervioso de lo que ha estado en estos últimos días, porque me parece que sí hay un elemento que preocupa al partido y es el que no puedan llevar el número necesario de votantes a las urnas, como ya pasó en el ejercicio anterior. Es decir, ni siquiera la gente que sí apoya a la 4T salió a votar para el asunto de los expresidentes. Fueron solo 7 millones de votos. Yo creo que Morena está con este temor de no poder movilizar a sus bases en la cantidad necesaria y entonces mostrar cierta debilidad. Lo que sí me parece es que si finalmente se lleva el ejercicio a cabo y la mayoría de los votantes pone que Andrés Manuel concluya el gobierno, creo que lo que vamos a tener no solamente es un triunfo del inquilino de Palacio Nacional, sino que ya estaríamos viendo cómo en caballo de Hacienda se podría mover la sucesora o el sucesor que Morena y Andrés Manuel quieran sacar para el 2024. Yo creo que este resultado sería de llevarse a cabo el ejercicio y ganarlo, ganar el sí, sería un golpe muy fuerte para la oposición que se ha cansado de repetir durante estos 3 años que Andrés Manuel no gobierna bien y que no solamente eso, sino que no tiene el respaldo popular y que cada vez lo va perdiendo más. Creo que también, si efectivamente lo que ha mencionado la oposición fuera cierto, pues creo que tendrían elementos suficientes como para empujar este ejercicio. Yo creo que en el fondo saben que la mayoría de los votantes apoyaría la continuación de este gobierno. Gracias, Lalo. Aquí nos dice, según Mom Esbey, de un comentario, los rivales del presidente primero se quejan y ahora no quieren la revocación. Ja, 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 total que no les dan gusto con nada. A ver, Mireya Blanco, que pues dicen que quien se ríe se lleva y te ve muy risueña, así que te toca. Ya, espero que ahora sí me escuchen. Perfectamente. ¿Sí? Ok. Tan bonito que me había quedado mi discurso el zapotillo, caray. ¿Ven? Bueno, fíjate que yo esta vez sí creo que sería bueno un ejercicio de este tipo,
pero como en el espíritu en el que fue concebido, es decir, así literalmente una hoja y preguntarle a la gente, ¿estás de acuerdo con lo que estoy haciendo o no en el gobierno? Punto. Sin un tema tan rebuscado como lo que se ha querido hacer, y sería, sí, una manera de poder poner a prueba no solamente un ejercicio muy importante en materia de participación ciudadana, sino también esta popularidad también del presidente, que por más tumbos o no que dé en sus decisiones de gobierno, pues la verdad es que sus niveles de popularidad no se ven afectados de manera considerable. Pero también creo que a lo que podría estar jugando Morena, que en eso sí coincido con el doctor, es que están midiendo también, literalmente midiendo las aguas, ¿no? Sí, con esta capacidad de movilización, por lo que pasó justo con la consulta de los expresidentes, pero como ejercicio puro, llano, de una revocación de mandato, de que yo, ciudadano, pueda calificar el acto de gobierno como tal, tus acciones de gobierno y cómo has llevado la política de conducción de México durante los primeros 3 años, creo que sería un ejercicio muy interesante. Otra cosa es que por los niveles y los topes, lo mismo de lo que hablábamos en ocasiones anteriores, se ven muy bonitos los ejercicios de participación ciudadana en un papel y te los dicen y te los pintan muy bonitos. Tú puedes tomar la decisión, sí, pero tienen un montón de trabas. 3%, de entrada tienes que juntar el 3%, o la solicitud tiene que tener ese famoso 3% de la lista nominal a nivel nacional en 17 estados, y de cada uno de esos 17 estados el 3% de su lista nominal. Pero además, si realmente quieren que pase algo, pues entonces tendría que salir a votar 37 millones de mexicanos. Entonces, los puntos que le ponen para que estas figuras de participación ciudadana realmente pase algo y que no sea solamente que se ven muy bonitos en la Constitución o en las leyes locales, todavía ahí hay temas pues complicados de poder cumplir, ¿no? Pero si se diera un ejercicio como tal, así, liso, llano, calificación de un gobierno, yo la verdad es que creo que sería un buen ejercicio. Pues sí, coincido con lo que dices, todo lo que abone a la democracia, pero bien organizadito y con todos esos elementos que tú dices, sería fenomenal. Pero pues luego quedan las cosas ahí a medias para que en realidad se pueda ahí meter ciertas cobas. Vamos ahora con Paula Alcántar. Bueno, yo creo que estos ejercicios, revocación de mandato, ratificación, lo que ya vimos en la consulta popular, pues al final me parece que es una forma muy interesante de cómo poner en práctica esto que la clase política, y aquí voy a meter a todas las expresiones que existen de esta clase política cuando se refieren a que la gente tiene que participar en las decisiones públicas. Y me parece que la revocación, pues al final es un ejercicio donde tú involucras a la gente para que tome decisiones en el destino de los representantes populares. Algo que francamente yo no había escuchado en el plano federal. Sabemos que aquí en Jalisco estos instrumentos de participación ya se han por lo menos puesto sobre la mesa y también ha creado mucha polémica por la manera en cómo se organiza y por la forma. Y obviamente quién es al final el que se encarga de escrutar y de dar los resultados. Me parece que este ejercicio, si se plantea muy bien ante un organismo, de hecho, que así lo contempla, que sea el INE el que dé cuenta de cómo tiene que organizarse, como lo observamos en la consulta popular, yo no le veo mayor problema. Me parece que ese puede ser un buen ejercicio y yo coincido totalmente con lo que dice Mireya. Me parece que aún así los porcentajes quedan muy distantes del cumplimiento de una revocación como tal. Aunque me parece que también podría existir una oportunidad para que, en dado caso de que la gente opine que ya no está conforme con el mandatario o con el gobernante, pues sea mucho más accesible esta decisión y que realmente se aplique.
Yo creo que esto es algo muy positivo. Necesitamos, como ciudadanía, también tener estos mecanismos y ponerlos en práctica. ¿Por qué casi no participamos? Porque lamentablemente se ha reducido la idea de la democracia solamente cuando vamos a votar. Y es algo que también tenemos que cambiar como parte de la cultura social. La democracia va más allá de elegir a un gobernante o de un representante. La democracia también significa que nos consulten si no estamos de acuerdo con tener a nuestro gobernante, si no estamos de acuerdo con los programas que están ejecutando o si queremos ratificar también el papel y la responsabilidad de estos representantes, ¿no? Entonces, yo le veo que un asunto muy positivo. Claro, la oposición al presidente, sabemos cuál es su respuesta, pero pues vamos, bueno, y ante la pregunta que si esto es puerta a la reelección, a mí me parece que no va por ahí en la revocación de mandato, ¿no? La reelección tiene que ver con otro asunto que si bien está ligado a un instrumento democrático, pues aquí de lo que se trata es revocar, revocarle el mandato al presidente porque no estés de acuerdo con sus posiciones políticas y con sus acciones de gobierno. Entonces, me parece que esta es una buena noticia que se puede poner en práctica en el futuro. Gracias, Pablo Alcántar. Cinti. Yo coincido en la teoría y después lo aterrizamos a México. En la parte de teoría, un ejercicio bien hecho, como decía Mireya, por ejemplo, pues es algo que se lleva a cabo en otros lugares. De repente, no sé si se acordarán, yo supongo que sí, que Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California, ¿no? Pero de lo que no nos acordamos muchos de nosotros es que él llegó al cargo por unas elecciones que se organizaron con una anticipación de 3 años, porque el gobernador anterior, Gray Davis, un demócrata, fue removido del cargo por un plebiscito de revocación de mandato. Entonces, ese tipo de ejercicios son muy interesantes, ocurren en otros lugares y se impulsan, en ese caso, pues por parte de los adversarios, como diríamos aquí en México, ¿no? Los opositores al demócrata promovieron ese plebiscito y lograron sacarlo del cargo con la votación de los habitantes de California, ¿no? Dijeron, Gray Davis no ha dado el ancho, hubo elecciones y llegó Arnold Schwarzenegger con el Partido Republicano. Ese tipo de ejercicios me parecen loables. Me parece muy interesante cuando se hicieron primeros intentos de revocación de mandato o de ratificación, ya es algo que podríamos discutir aquí mismo en Jalisco. Promesas que ya hemos olvidado también a nivel gubernatura, ¿no? Entonces yo creo que sin duda son ejercicios que deben existir en una democracia más avanzada, que están muy bien si se llevan a cabo a partir de esta teoría. Ahora, lo que está ocurriendo en el caso particular de México es que me parece que no se está buscando impulsar la figura como por el bien o el fortalecimiento de la calidad democrática del país, sino que cada quien trae una agenda, ¿no? Y la agenda del presidente es, pues, por favor, vuelvan a decirme que soy muy popular, razón por la cual no se está impulsando aquí en Jalisco, porque pues estamos viendo niveles de popularidad bajos del gobernador, y entonces el gobernador no se va a aventar a hacer eso, ¿no? Entonces el presidente quizás no se aventaría si no estuviera viendo sus niveles de popularidad. Eso pone nerviosa a Morena, porque después de ver la participación en la consulta anterior, 7 millones de personas fue mucho, pero tampoco se movilizaron todas las personas que votaron por Morena en la elección presidencial, por ejemplo. Entonces, Morena también está un poco nerviosa de no lograr los números que ellos quisieran y que entonces pareciera que el presidente está empezando a perder su poder de convocatoria, ¿no? Y después, por otro lado, la oposición ve también esos números de popularidad y dice, no, pues es que lo que va a salir aquí es que quieren que se quede y pues no, gracias, ¿no? ¿Para qué hacemos ese ejercicio? Entonces creo que el problema es el vicio del proceso y las razones por las cuales se quiere impulsar en nuestro país, que tienen muy poco que ver con el fortalecimiento de la calidad democrática y más que ver con una suerte de mostrar músculo, ¿no? Como dirían por ahí. Gracias, Cinti. Cerramos, si no me equivoco, con Laura Castro Golarte. Sí, bueno, yo creo que
este es un ejercicio del que se debería rescatar el espíritu inicial con los apuntes que ya han hecho, particularmente Cinti, porque pues forma parte de los valores democráticos y de las aspiraciones de los países democráticos desde hace varios años. Todos los mecanismos de participación ciudadana se han ido impulsando a nivel local, a nivel nacional, pero a la hora de la hora se pervierten y predomina el interés político electoral o electorero y se echa a perder. Tenemos como esa facultad en México para echar a perder este tipo de mecanismos y este tipo de instituciones, como ha sucedido también, por ejemplo, con los organismos de transparencia o las comisiones de derechos humanos, y no se diga las autoridades electorales. Empiezan con un espíritu ideal, se aprueban, se constituyen, hay leyes y empiezan a operar, ya las primeras de cambio son infiltradas y tergiversadas cuando la clase política ve que no le conviene tanto. Algo así creo yo que está pasando con este mecanismo. No pasó la primera prueba, está la comisión permanente sesionando en el Congreso y no se aprobó la convocatoria a una sesión extraordinaria, a un periodo extraordinario de sesiones para revisar la ley reglamentaria de lo que sería este mecanismo de revocación de mandato por un voto. La repercusión de esto, o al menos pues las representaciones en medios de esta situación, es que fue un golpe o una derrota, un fracaso de Morena, pero pues esto se va a insistir obviamente, ¿no? Están como quien dice de vacaciones, nada más opera la comisión permanente, pero pues ojalá se rescate el espíritu inicial, porque también en la medida en que vamos conociendo estos mecanismos de participación ciudadana, hay muchos sectores de la sociedad civil que los quieren y que quieren impulsarlos y que quieren ejercerlos y quieren practicarlos, pero no dan mucha chance por las trabas que ya dijo Mireya, por toda la perversión que se hace desde adentro precisamente para echarlos a perder y esto pues es realmente lamentable. Yo por eso pienso que el sistema político mexicano en general está en franca decadencia. Vaya que sí, no hay manera de salvar ya a la política. Pero bueno, esos otros temas que podríamos tratar quizá más en profundidad y no sé si, no se quedó ya nada Laura Castro, ¿verdad? Pensé que había fallado la comunicación y bueno. Si quieren, les sigo. Sí, yo sé que tienes muchas reflexiones que nos puedes compartir.